Las temperaturas muy por debajo del punto de congelación que afectan a Estados Unidos han dejado a millones de personas sin servicio eléctrico. Muchos más están buscando protección en los refugios oficiales. Las condiciones son especialmente inclementes en el centro y el sur del país, y desde hace unas horas lo que ha importado también es la cantidad de usuarios que se han quedado sin suministro eléctrico. Vamos a hablar de este tema porque es un tema crítico en un momento de pandemia, y esto también hace que la atención se vuelque hacia responder la pregunta: ¿en qué momento ya regresará todo lo que es este suministro a una situación normal? Le agradezco muchísimo y saludo a Adrián Calcaneo. Él es director para América Latina de Midstream and Liquids de IHS Markit desde Houston. Adrián, espero que tú y los tuyos estén bien en medio de este friazo al que no están acostumbrados en Houston. Preguntarte primero que nada, para mucha gente Texas es sinónimo de riqueza energética. ¿Cómo es que un estado como Texas tiene estas afectaciones del lado de la oferta y del lado de la demanda? Pues en el caso de la demanda, obviamente este es quizá el evento climático invernal más extremoso en la historia del estado de Texas desde que se tiene registro. Y a pesar de la gran riqueza que tú mencionas muy bien que tiene Texas, en cuanto a gas natural y renovables, una de las cosas que tiene el estado es que él, en cuanto a su generación eléctrica, es su propio país. No tiene conexiones con ningún otro estado. Entonces, eso le permite tener ninguna injerencia del gobierno federal, pero en este caso tampoco puede pedir ayuda. Entonces, esta es una situación donde el frío fue tan extremoso y a pesar de esa capacidad de reacción tan grande, hizo que hubiera fallas en cuanto a este sistema aislado. Es decir, que por un lado está la cantidad de gente que hoy demanda más energía, pero al mismo tiempo la infraestructura está pues congelada o afectada por este frío. Sí, efectivamente. Una de las cosas, por ejemplo, 17% de la electricidad que se produce en Texas es eólica, por medio del viento, pero muchas de estas molinos no tienen el paquete o no están configuradas para operar bajo temperaturas tan bajas. Entonces esto es un poquito de falta de resiliencia de imaginación en cuanto que iban a llegar a una situación así, y yo creo que el mismo sistema va a aprender de esta experiencia y sobre todo si estos climas llegan a ser más comunes, para tratar de responder al sistema. Simplemente es tan extremo el clima que no están configuradas para operar en estas condiciones. Y por ejemplo el gas natural, aunque fluye muy bien con el frío, pues las compresoras pueden fallar con estas temperaturas, y yo creo que esto va a volver a ayudar a los tejanos a repensar en su sistema en general. Claro, y que es muy conocido además, como dices, un país en sí mismo. Solo para cerrar esta parte de la conversación, preguntarte, es prematuro decir que ya se estabilizó la situación entonces? Pues lamentablemente ahorita al parecer se está recuperando un poco la energía. Hay cuestiones de distintos factores donde hay apagones aislados, pero el pronóstico del tiempo de los siguientes 2 días viene complicado. Entonces yo creo que los siguientes 2 días van a ser claves para saber qué tanto se puede recuperar. Yo creo que para el fin de semana vamos a ver una mucho mejor eficiencia del sistema, ya con temperaturas más normales a esta época del año. Ok, como tú sabes perfectamente, pues desde el día de ayer México también ha estado padeciendo los efectos no solo del clima, sino también el tema de los apagones. Esta mañana en la conferencia mañanera del presidente, bueno, pues él garantizaba que la situación iba a mejorar pues en cuestión de días. Esto es lo que dijo, escuchemos juntos. Para que ya se está restableciendo el servicio. Ya se ha restablecido el servicio en el norte para que haya energía eléctrica en un 80%. Falta un 20%, pero yo estimo que para mañana, pasado mañana ya
esté controlada la situación. Ya se está restableciendo el servicio. Ya eso es lo que ha dicho el presidente, Adrián, y además agrego que el Centro Nacional de Control de Energía, el CENACE, dice que este martes habrá nuevos cortes de electricidad en 12 estados del país. Entonces, ¿coincides con esta garantía, promesa, descripción que hace el presidente de las próximas horas? Nuevo estado del tiempo que estamos viendo, la situación en Texas va a empeorar. Entonces, la situación en México no va a mejorar hasta que la situación en Texas mejore. Entonces, estamos viendo una situación donde el futuro se ve mucho más incierto, y en el caso de México tan específico, con la gran dependencia que tiene el gas natural de Texas, vamos a ver los apagones ampliarse en el territorio nacional. Me parece muy importante también que nos aclare si es preciso o impreciso que haya dicho la autoridad ayer que prácticamente Texas suspendió lo que es, digamos, que el suministro de gas natural, para empezar. Bueno, esto es muy importante y es un tema un poco técnico, pero básicamente ante la gran demanda, ante la gran demanda de los tejanos en sí, el gas natural es su primera parada para aumentar la producción eléctrica, y empezaron a consumir más de su propio gas. Los precios referencias del gas empezaron a subir al grado de que, por ejemplo, de estar en $3 llegaron hasta $200, $300. Es una escalada bastante drástica. No hubo un cierre de ductos, digamos, de gas hacia México, simplemente el precio, la decisión se tomó de ya no pagar los precios a lo que estaba vendiendo, cuestión de oferta y demanda. Entonces es importante señalar que las importaciones a México no pararon, simplemente se empezó a comprar menos por parte de la Comisión Federal de Electricidad para producir por la misma cuestión de los precios. Entonces no hubo una cancelación del flujo, simplemente fueron menos compras del lado mexicano. Y tú has dicho además, y yo diría que entonces es impreciso que el gobierno diga que solo es el frío, porque es esta sobredependencia que tiene México de Texas para abastecerse de gas natural, lo que también explica lo que estamos viviendo, lo que viven los mexicanos. Para cerrar brevemente, ¿qué de la política energética de ese gobierno, del gobierno federal, resolvería en el mediano plazo lo que estamos viviendo hoy? Pues el problema es esto. Yo creo que la apuesta al acceso al gas natural tejano, el más barato del mundo, es la apuesta correcta, pero el problema es que es la única apuesta. Y ya vemos lo que nos pasa y las repercusiones que tiene cuando gas empieza o deja de fluir hacia México. Yo creo que en el corto plazo hay que reconsiderar un plan de abastecimiento, de almacenamiento del gas, para poder tener que con 3 días de falta de gas no crea este efecto dominó a través de todo el gas del país, y en el futuro replantear cómo tener un acceso más diverso a gas distinto de otras partes, no nada más de Texas, o distintos proveedores, pero también a empujar a renovables que puedan ayudar a nivelar el sistema y sobre todo que puedan entrar en operación rápidamente. Las plantas de combustible, las plantas de carbón que se tienen en México tardan muchísimo en poder entrar a tratar de reparar la generación. Y a largo plazo empezar a tratar de evaluar si realmente vale la pena tener una política donde no se está desarrollando el gas nacional. Tamaulipas tiene unas grandes reservas de gas, ahí está al lado de justamente desde la zona de afectaciones, pero se están quedando en el subsuelo. ¿Por qué? Por cuestiones de que no se quiere desarrollar los depósitos de lutita, de Shell, mexicanos. Entonces yo creo que en cierta manera hay que repensar todo el sistema. Ya vimos que es bastante endeble en muchos aspectos, y yo creo que hay que poner adelante la certeza de suministro sobre la soberanía de energía. Claro, porque además esto tiene efectos económicos que no hay tiempo para abordar. Adrián Calcaneo, qué gusto saludarte. Gracias por esta perspectiva. Muchas gracias, Gaby, por la invitación. Un gran saludo.